Materiales peligrosos, personal de advertencia nivel 1. Capítulo 8C, Guía de respuesta a emergencias, GRE. Si nosotros ya entendimos los conceptos de acciones de aislamiento a la redonda y de protección a favor del viento que se usan en las tablas verdes que vimos en el capítulo anterior, tenemos que aprender a interpretarlos. ¿Cómo llevo eso yo a una representación gráfica para poder luego plasmarla en un escenario real, con las distancias reales? Vamos a ver cada una de los escenarios o de las distancias y zonas. Primero, la distancia de aislamiento inicial. El aislamiento siempre va a formar un círculo alrededor de la zona del derrame. Una distancia es un radio que va en todas las direcciones. Y yo puedo encontrar distancias de aislamiento en las páginas naranjas como acciones inmediatas de protección si es que el material no es un producto RIT. Pero si el material fuera un producto RIT, en las páginas verdes, en la tabla 1 y en la tabla 3, también nos marcan distancias de aislamiento. Por ejemplo, acá tenemos un extracto de la tabla 1 de las páginas verdes, donde me pide que para poder aislar yo tengo que tomar en cuenta esta distancia, 100 metros. Primero aísle a la redonda 100 metros. Entonces, desde el centro del derrame hasta acá, yo tengo que marcar 100 metros. Esta distancia de acá. Esta es mi distancia de aislamiento inicial. 100 metros. Eso quiere decir que voy a trazar 100 metros a la redonda, alrededor de todo el derrame. En realidad lo que tengo es un círculo de 200 metros de diámetro, 100 metros de radio. Ese es el aislamiento inicial, es a la redonda. Vamos a encontrar, como les mencionaba hace un momento, dos escenarios de aislamiento inicial. Aquellos que están en las páginas naranjas, en las distancias de aislamiento y evacuación, y las distancias de aislamiento inicial y acción protectora de las páginas verdes. Básicamente la diferencia es que en estos casos el material no es RIT y acá el material sí es RIT. Y en las páginas naranjas también consideran un aislamiento a la redonda para escenarios de incendio. Porque obviamente si el autotanque o el carro de ferrocarril se está incendiando y puede estallar, el impacto no es en una sola dirección, es a la redonda. Suelen ser distancias muy grandes. Pero el aislamiento siempre es a la redonda. La aplicación está en función a si es un material RIT, me iré a las páginas verdes. Si es una situación de incendio, iré a las páginas naranjas al final en la sección de incendios. Y si no es un material RIT, o es un material MRA pero está seco, entonces trabajaré también con las páginas naranjas en la sección de seguridad pública. El aislamiento es una de las primeras acciones que tienen que realizar, que ejecutar. No permitan el ingreso de ninguna persona dentro del área que ha sido considerada aislada. Mantengan fuera de esa área, fuera de ese perímetro, a toda persona que no esté involucrada en la respuesta, a todo personal de respuesta que no posea equipos de protección. Y acá no me refiero a los primeros respondedores, porque definitivamente ellos siempre van a estar afuera, pero el técnico en materiales peligrosos, por ejemplo, podría estar trabajando con equipo de protección personal. Y estas personas que trabajan de manera ofensiva dentro de las áreas consideradas contaminadas, de las áreas consideradas peligrosas, pueden estar ahí porque tienen una función que realizar, pero si ya no tienen ninguna función, tienen que retirarse. Es una zona de exclusión. Ojo, no es la zona roja que vimos en los capítulos anteriores, es la zona de aislamiento inicial. Esa la puedo demarcar yo, es inicial, nada más, es de precaución. ¿Cuándo se convertirá en zona roja? Cuando el técnico en materiales peligrosos haga las mediciones de ambiente y determine cuáles son sus distancias para zona roja, zona amarilla o zona verde. Esta no es la zona roja, es la zona de aislamiento inicial. Esa sí la puedo determinar yo con los datos que me da la GRE, dependiendo si es un RIT o si es un material que no tiene riesgo de inhalación tóxica. Las acciones de protección son distintas. Las acciones de protección son distancias a favor del viento. No es un círculo, es un cuadrado. Por ejemplo, este es el derrame, acá está. Yo he marcado 100 metros y a la redonda he aislado 100 metros. Todo esto acá es mi zona de aislamiento inicial, pero el viento va hacia allá, esa es la dirección del viento. Entonces, si el viento va para allá,
los vapores que emane este producto, que son tóxicos, porque esto se hace solamente cuando el producto tiene riesgo de inhalación tóxica, emana vapores tóxicos, se van a ir siempre en el sentido del viento. Estos vapores van a hacer esto, se van a ir hacia allá y van a empezar a dispersarse en este sentido y van a contaminar toda esta área, toda la población que esté en esta área. Entonces, esta área a favor del viento tiene que ser protegida. Y lo que voy a hacer es, voy a delimitar un cuadrado a favor del viento que comienza desde el punto del derrame. Vamos a tomar como referencia esta tablita que la vimos hace un momento también. Yo he marcado 100 metros. Ok, acá está, tengo 100 metros acá. Estos son 100 metros alrededor. Este es mi aislamiento inicial. Ahora me dice, hay que proteger. Digamos que el escenario es de día, es un derrame pequeño y estoy de día. Entonces, si yo tengo un derrame pequeño de día, lo que me dice es protege 0.7 kilómetros a favor del viento, 700 metros a favor del viento. Entonces yo voy a marcar 700 metros, ahí está, a favor del viento. Ahí está. Entonces, desde el punto del derrame yo marco 700 metros. Hasta acá tengo 700 metros. Y como tengo que formar un cuadrado, tiene que ser 700 metros por 700 metros. Obviamente los 700 metros perpendiculares a esta medición a favor del viento van a dividirse en dos, mitad para acá y mitad para acá. Entonces ya tengo un cuadrado de 700 metros por 700 metros. Toda esta área de acá, de 700 metros por 700 metros, es mi área de protección. Esta es la zona que tiene que ser evacuada. Para fines prácticos es un cuadrado. Yo puedo trazar estas líneas que te dan una idea de la dispersión, pero es poco práctico de realizar en un escenario real. En general es un cuadrado de una distancia igual tanto de largo como por ancho. Esta es mi zona donde yo tengo que aplicar las acciones de protección. Y proteger es o evacuar a la gente que está acá, la población, todos tienen que salir de ahí, o hacer protección en el lugar, dependiendo de las cualidades y la dificultad o peligrosidad de evacuar a las personas. Entonces básicamente yo tengo que hacer dentro de ese cuadrado estas dos acciones, o evacúo o protejo en el lugar. La evacuación consiste en movilizar a toda la población. Tengo que sacar a todas las personas que están dentro de ese cuadrado y llevarlas a una zona segura, de preferencia hacia la zona opuesta, o sea que sean protegidos para que el viento se lleve los contaminantes y ellos vayan hacia la zona donde debería estar el puesto comando, hacia la zona a favor del viento. Empiecen evacuando a las personas que están más cerca hacia el centro del derrame. Las que estén más lejos van a tener un poco más de tiempo por el tema de la dispersión y la dilución del producto peligroso. Las más cercanas son las de mayor riesgo. ¿Qué medios tengo yo para evacuar? Notificación directa, puerta por puerta o avisando, usando megáfonos, usando los altavoces de los vehículos de respuesta a emergencia, en comunidades cerradas o delimitadas como instalaciones militares, grandes universidades o campos universitarios, grandes parques industriales que tengan algún tipo de sistema de alerta. Puedo usar alarmas o perifoneos, avisos públicos por medio de altoparlantes o en escenarios muy complicados. Por ejemplo, vimos un ejemplo de una evacuación que requiere 11 kilómetros a favor del viento. Es un escenario muy complicado de evacuar. Probablemente tengan que intervenir también medios masivos, radio, ¿no? Notificaciones por medio de noticias para informar a la población que tiene que salir de determinada área. Obviamente, si es que yo voy a sacar gente, tengo que tener un lugar donde colocar a esas personas. Entonces es importante que, esto es trabajo ya del comandante del incidente, habilite refugios masivos y centros de información para mantener a las personas debidamente notificadas y controladas hasta que el escenario haya sido controlado. La protección en el lugar se realiza cuando no me conviene evacuar a las personas, porque es muy difícil, porque es una extensión muy grande, porque los riesgos de la evacuación son mayores a los de quedarse en el lugar. Entonces yo puedo ordenar que las personas se queden dentro de su casa, cierren puertas, cierren ventanas, ventilaciones, cualquier espacio que permita el ingreso de ese material tóxico y se mantengan ahí hasta que sean notificados que pueden salir y pueden abandonar sus casas. Obviamente hay limitaciones. La protección en el lugar es difícil de aplicar o no debería aplicarse si los vapores son inflamables, si hay explosivos o si los edificios no pueden ser cerrados herméticamente.